enseñándonos a hacer que ese reino se acercara a nuestra vida. Lo segundo que vimos hace también un domingo o dos atrás es que para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos y poder experimentarlo en nuestra vida, necesitamos nacer de nuevo. Es necesario que tu vida y la mía se acerquen a la verdad de la Escritura, que podamos por la fe creer en lo que Jesús hizo allí y por la obra del Espíritu Santo en nosotros poder apropiarnos de esa verdad. Cuando vos y yo extendemos nuestra fe hacia la cruz de Cristo, hacia el perdón de nuestros pecados, ¿sí?, hacia Él como nuestro Salvador, nuestra vida, nuestro espíritu cobra vida. Y a esa experiencia el mismo Señor Jesucristo la llamó un nuevo nacimiento. Y se lo dijo a un hombre, esta expresión, que ya era grande. Le dijo, vos tenés que nacer de nuevo, ¿sí? Entonces claramente le explicó el Señor que no se trataba de un nacimiento carnal, sino de uno espiritual. Porque tu vida y la mía trascienden en estas dos esferas, en el mundo natural y en el mundo espiritual. De lo natural no hace falta que te hable porque nos estamos viendo todos. De lo espiritual, que estamos profundamente metidos en este momento y en esta mañana, tu vida no se desvincula de tu espíritu, sino que es parte de vos, es necesario nosotros prestar mucha atención, porque el Señor nos enseñó para descubrir en ese nuevo nacimiento cómo podíamos llegar a Él espiritualmente y hacer que ese reino donde Dios vive con toda su gloria, con toda su paz, en medio de la felicidad plena del reinado completo del Señor, pudiera descender a nosotros a través también de su Espíritu Santo y tocar nuestro espíritu. Y de eso hablábamos un poco el domingo pasado, cuando decíamos que Dios nos pide que nosotros seamos aquí una manifestación del reino de Él allí en los cielos. ¿Recuerdan? La palabra de Dios dice que toda la creación está esperando que nosotros, los hijos de Dios, experimentemos todo lo que pasa en el reino de los cielos y lo podamos vivir aquí en la tierra. Cuando eso sucede, dice el Señor Jesús que el reino de los cielos se acerca aquí a la tierra. ¿Está bien? En esa manera o de esa manera es que nosotros podemos experimentar y todos nosotros necesitamos realmente vivir en la paz del Señor. Todos nosotros quisiéramos vivir en la plena misericordia de Dios, con una felicidad absoluta como la que Él vive, en una confianza completa, ¿sí?, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Qué bueno es, porque los hijos de Dios, aquí en Argentina, pueden manifestar el reino de Dios y la confianza plena en el Señor en medio de cualquier situación, ¿sí?, social, política, económica o climática o lo que fuese. Podemos experimentar todo el poder de Dios en nuestra vida y caminar de esa manera. Ahora, esta mañana yo quiero que entremos un poquitito más en este tema del reino de Dios. Y hoy va a ser un poquito más breve, ¿sí?, porque necesitamos apartar tiempo para poder compartir la cena del Señor. Y quiero llevarlos a un versículo en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y en el versículo 16. Así que vamos allí, vamos a Lucas, capítulo 16, versículo 16. Y vamos a encontrar una expresión de Jesús que fue citada esta mañana, también durante el periodo de alabanza, y dice así: el mismo Señor Jesús dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Esta es la palabra del Señor. Dijo Jesús, hasta ahora la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hablábamos de esto también hace 3 domingos cuando fue el mismo Señor Jesús el que nos enseñó que al llegar Él a la tierra, el reino de los cielos se había acercado. Porque Él fue la manifestación viva y el acercamiento del reino de los cielos. Porque Él vivió en esta tierra como se vive allí en el cielo, en una completa y absoluta santidad.
Por tanto, Él era el único hombre pisando sobre la tierra que vivía como en el cielo. Y Él nos enseñó, y Él dijo, ya el reino se ha acercado. Pero luego nos invitó a todos nosotros a ser parte de este acercamiento al reino. Que vos y yo podamos vivir aquí en la tierra con todas las bendiciones de lo que sucede en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y con, digamos, toda la plenitud de eso. Para eso, el Señor Jesús nos adelantaba esto que veíamos recién allí. Nos dijo, miren, le dijo a sus discípulos que para entrar y para tomar el reino de Dios es necesario que se esfuercen. Colocó esto como una condición, ¿sí? O por lo menos alertándonos acerca de cuál iba a ser la situación. Es necesario que vos y yo nos esforcemos para entrar en el reino de Dios. Si lo traducimos a lo que veníamos viendo estos domingos, es necesario que si yo quiero disfrutar del reino de Dios en mi vida, con toda la plenitud que el reino tiene, yo voy a necesitar esforzarme para que ese reino se acerque a mi vida, ¿sí? ¿Por qué es importante esta frase del Señor? Porque pone en tus manos y en tu voluntad la intención de esforzarte para que eso suceda en tu vida, ¿sí? Muchas veces, hablando de cosas espirituales que parecieran ser medias extrañas o difíciles de entender, uno dice, bueno, pero si yo llego y alguien ora por mí o hago una oración, ya está, toda mi vida va a cambiar. En el momento en que vos te acercás a Dios, vos tenés la posibilidad de que toda tu vida cambie. Pero es necesario que vos y yo nos esforcemos para que eso suceda. ¿Está bien? No es que lo provocamos nosotros, pero vos y yo ponemos toda nuestra voluntad y nuestro esfuerzo para cumplir, para hacer aquello que Él nos pide, para vivir dentro de los mandamientos de Dios. Y cuanto más nos acercamos a vivir en esos mandamientos, más el reino de Dios se asienta en nuestra vida. Pero es importantísimo que vos y yo tengamos en cuenta que esto requiere de nuestro esfuerzo. No es magia, ¿sí? La magia es de Satanás. Los milagros son de Dios, ¿sí? Y muchísimos de los milagros ocurren cuando nosotros caminamos en el sendero que Dios nos pide, ¿sí? No es que Dios te da algo porque vos, al esforzarte, ve tu voluntad y te lo da. No, Él te lo va a dar siempre por gracia, siempre te va a dar las cosas por fe, no porque vos o yo merezcamos algo, pero sabe Dios que tu carne y mi carne van a ser una tremenda fuerza en sentido negativo para ir hacia el reino de Dios. Entonces el Señor nos adelantó, es necesario que ustedes se esfuercen. Iglesia, es tremendo el privilegio de yo poder vivir en mi casa el reino de Dios, en mi vida el reino de Dios, por donde yo camino el reino de Dios. Pero eso implica para mí esfuerzo, implica esfuerzo. Es necesario que vos y yo nos esforcemos. No nos surge de la nada, lo veíamos el domingo pasado, el vivir en los mandamientos de Dios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que dejar a un lado el orgullo, a veces la vanidad, a veces la avaricia, otras veces el egoísmo. ¿Por qué? Porque quiero vivir en los principios de Dios. Dios me pide amar, me pide perdonar, me pide vivir en santidad. Tengo que alejarme de cosas que mi carne me impulsa, ¿sí? Por naturaleza, porque está corrompida, me impulsa. Entonces yo tengo que hacer la fuerza contraria. Para el lado que la carne va, yo la tengo que frenar y tengo que ir en el sentido contrario, en el que el Espíritu quiere. Y eso requiere de tu vida un esfuerzo, ¿sí? ¿Sabes qué he comprobado? Te voy a contar una pequeña anécdota. Yo he comprobado que el hecho de estar en el ministerio, ¿sí? Siempre ha sido para mí un tremendo esfuerzo, ¿sí? Y porque uno tiene que estar todo el tiempo tratando de estar en comunión con Dios, orar. Muchas veces ocurre que algún hermano de la iglesia viene a preguntarme alguna cosa, entonces yo tengo que buscar al Señor y orar y estar dependiendo de Él. En este mismo momento que estoy con ustedes hablando, orando al Espíritu Santo, que realmente lo que
Él me dé, sea claro, ¿sí? Y que el Espíritu Santo obre en la vida de ustedes. Y dicho sea de paso, orá donde estás y pedirle al Espíritu Santo que te revele y que te muestre, que te enseñe en esta mañana lo que te estoy diciendo. Pero siempre ha sido un esfuerzo. Y la anécdota viene en que en las vacaciones yo me relajo, ¿sí? Entonces me voy unos días de vacaciones y me relajo. Y uno dice, bueno, qué bien, vas a venir renovado. No, no vengo renovado. Porque cuando uno se relaja en la carne, lo que haces es el efecto contrario de venirte renovado espiritualmente, ¿sí? Excepto que vayas a unas vacaciones y mantengas una vida disciplinada, ¿sí? Que por lo general no lo hacemos. Dormimos hasta cualquier hora, ¿sí? Dejamos la Biblia guardada, ¿sí? Disfrutamos un montón de cosas que son lindas y son buenas, ¿sí? Pero normalmente como que la carne está un poquito más a gusto, ¿está bien? Y cuando la carne está un poquito más a gusto, va a ser un efecto contrario al hecho de esforzarse, que era lo que el Señor nos decía. Vos y yo vamos a tener que entender que en tanto estemos en esta vida, hasta el momento en que el Señor nos libere, igual que toda la creación clama para ser liberada de esta corrupción de la carne, vos y yo vamos a necesitar estar esforzándonos. ¿Está bien? Cuando nos relajamos es un problema. Vamos para atrás. Hay algunos hermanos que por ahí de pronto, capaz que alguna vez te ha pasado, que has dicho, bueno, yo estoy en esta tarea dentro de la iglesia o haciendo algo para la obra del Señor fuera del marco de la iglesia, ¿no es cierto? Pero siempre para la obra de Dios. Y uno dice, pero pastor, yo voy a dejar un poquito porque la verdad yo estoy muy cansado, tengo muchas otras cosas. Me cambiaron el horario de trabajo, qué sé yo, qué sé cuánto, y me voy a tomar un poquito unos días, me voy a relajar un poco. Yo digo, ya. ¿Por qué? Y porque es cuestión de esperar una semana, 2, 3 y empiezan los problemas. Porque la carne se relaja. ¿Está bien? ¿Lo entendemos? Bueno, vamos. Vamos hacia la palabra del Señor. Quiero llevarte a otro texto en 1 Corintios, capítulo 1. Sabemos que tenemos que esforzarnos por caminar en las cosas del Señor. Que eso requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestra disciplina. Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate, preocúpate, métete en la lectura de la palabra, ten tiempo de oración, ayuna, haz lo que sea necesario. En 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 10, ¿tenemos la imagen? Ahí está. Vamos a leer en esta versión, ¿sí? Es una Biblia en inglés traducida al español, pero me gusta mucho esta unidad. El texto, bueno, no se ve muy clarito ahí, no, sonamos, ¿no? Con esto. Bueno. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? 1 Corintios 1:10. Pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más. Que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Hermoso texto de la Biblia para un domingo de Santa Cena. Maravilloso, ¿sí? Y es la palabra del Señor hablándonos a nosotros hoy, ¿sí? Amados hermanos, les suplico, acá era Pablo el que decía, pero yo creo que el Espíritu Santo está en esa misma actitud hacia nosotros, pidiéndonos encarecidamente que hagamos lo que Él nos dice. Que en el nombre del Señor Jesús, que no discutamos más. Hoy vamos a pasar a compartir el cuerpo de Cristo aquí. Y cuando partimos el pan y lo comemos cada uno de nosotros, estamos a través de ese símbolo diciendo que somos de una misma masa, que es el cuerpo de Cristo, y que yo soy parte, ¿sí? Muchas veces vamos a la Santa Cena, y a mí me ha pasado personalmente, de una forma personal, individual. Uy, qué bueno, en la Santa Cena, yo voy a tomar la Santa Cena porque necesito ese plus de comunión con el Señor, ¿no es cierto? Buenísimo. Y digo, bueno, quiero estar bien, voy a beber la copa que simboliza su sangre, y a partir de ese momento estoy en una muy buena comunión. Pero lo hago de una forma muy personal, muy individual, lo he hecho muchas veces. Pero, ¿sabes? Esta mañana vamos a ser impulsados, ¿sí?, por el Señor a que a la hora de tomar el pan, vos y yo la tomemos con una conciencia de cuerpo. Somos el cuerpo del Señor, ¿sí? Entonces no estás comiendo el pan
para una bendición propia, tómalo así. Vas a comer el pan para bendecir a tu hermano. ¿Sí? Porque cuando vos y yo somos parte del cuerpo, nos bendecimos mutuamente. Yo no podría estar sin la vida de ustedes, ¿sí? Y ustedes, más allá de que alguno piense que sí podría estar sin mí, pero eso vamos a dejar ahí. No. No pueden estar sin mí, pero no por mí, no por Daniel. Porque somos parte de un mismo cuerpo, no podemos faltarnos los unos a los otros, ¿está bien? La Escritura nos enseña que cuando comenzamos a caminar en el nuevo nacimiento, en el Espíritu, Dios nos hace parte de su cuerpo y todos nosotros somos compatriotas en el reino de Dios. Busqué una palabra que no fuese compatriota, porque compatriota me suena a de la misma patria. Y si bien estamos hablando de la patria, del reino de los cielos, en realidad es un reino, es el reinado donde Dios reina. Pero no sé cómo se dice a todos, alguno me ayuda, por favor, capaz. ¿Cómo se dice a todos los que viven en un mismo reino? ¿No? Compatriotas es en la misma patria. ¿En el mismo reino? Los reinantes, no creo. Correinantes, más o menos, porque eso sería estar más o menos a la altura del Padre. Ahí. Reinotriotas no me suena. O por ahí la inventé. Bueno, como sea, somos parte de un mismo reino. No se me queden colgados con eso, por favor, ya relájense, la palabra no está. Vamos al texto, vamos a la Biblia. El hecho es que somos parte de un mismo reino, todos nosotros. Él es el rey, nosotros estamos en el reino. Cuando vos bajás el reino a tu vida, haces que se acerque por la manera en que vivís. Cuando yo lo hago, entonces la paz y armonía entre todos los que integramos el reino funciona. Y esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Dice, les ruego que cesen entre ustedes, ¿sí?, todas las discusiones, que haya armonía en medio de ustedes, que se terminen las divisiones, que es algo por lo cual tenemos que luchar, no solo a nivel iglesia local, acá, o congregación local, sino a nivel iglesia local, toda la iglesia de Tandil, ¿sí? Necesitamos unirnos. Recuerden que el 23 de septiembre vamos a tener una reunión unida de oración en el anfiteatro, ¿sí? Y allí el Señor, yo creo por su Espíritu Santo, espero nos inquiete a todos para estar todos allí realmente junto a todos los cristianos de la ciudad de Tandil para interceder, ¿sí?, delante del Padre por nuestra ciudad y por nuestra nación y también por la iglesia. Pero somos parte de un cuerpo, cada uno de nosotros, y necesitamos evitar las divisiones. Y eso requiere un esfuerzo. ¿Saben por qué muchas veces estamos uno en un lado, otro en otro ahí? Porque tenemos tantas diferencias y Dios dice, eviten las divisiones. Y bueno, pero no nos llevamos más o menos bien, así que mejor así. No, eviten las divisiones. Esto es palabra de Dios. Nos guste o no le guste a nuestra carne, tenemos que esforzarnos para entrar en una unidad. Y la declaración dice allí, dice, les ruego encarecidamente que mantengan la unidad, ¿sí? La unidad, que la mantengan en sus pensamientos y en sus propósitos. Vamos a ir a la Escritura un poquito más para entender más en profundidad esto de los pensamientos y los propósitos de Dios. Te invito a ir a Romanos capítulo 12, ¿sí? Y vamos a encontrar allí un texto que quiero que miremos juntos. En el versículo 16 de Romanos 12, la Escritura dice lo siguiente: vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Hermoso texto para la Santa Cena. Vivamos, ¿sí?, como si fuésemos uno solo. ¿Tenemos cosas para arreglar entre nosotros? ¿Hay alguna discusión, algún pleito, alguna cosita? Arreglarlo, hermano. Haz un compromiso delante del Señor, ¿sí? Tenés tiempo durante esta reunión, ya cuando pases a tomar el pan, ya estás al horno, ¿sí? Pero mientras pasás a tomar el pan, si no podés solucionarlo ahora, vos le decís al Señor, Señor, yo esta semana lo arreglo, dame 7 días, ¿sí? Y no dejes pasar de eso.
La Escritura en Eclesiastés dice, no hagas promesa a Dios y luego tardes en cumplirla porque, ¿sí? El Señor va a reclamar lo que prometés. Pero dice esta Escritura que debemos vivir como si fuésemos uno solo. Hoy cuando pasemos aquí a disfrutar de la cena del Señor, vamos a estar declarando esto, somos uno solo, somos un cuerpo. Entonces, vos y yo tenemos que pasar con esta actitud, al comer el pan diciendo, yo soy parte tuya, vos sos parte mía, somos un cuerpo. Pastor, pero yo a algunos no los conozco. No importa, no importa, ¿sí? Tratá de dedicarle tiempo, no me malinterpretes. Con no importa no te estoy diciendo ni te preocupes, no atiendas a nadie, vos sos único. No. Digo que a veces cuesta que nos conozcamos entre todos. A veces se forman pequeños grupos más chicos, más fácil de conocerse. Pero eso no quiere decir que no somos hermanos. He tenido la experiencia de viajar a otras partes del mundo y llegar allí y sentarme al lado de alguien a orar o a adorar y saber que soy uno con él. Y jamás lo vi. Encima habla otro idioma, tiene otra cultura. Pero eso ocurre porque espiritualmente hay una realidad. El reino de los cielos manifiesta su reinado en aquellos que viven en el reino. Y somos un solo cuerpo. Y el Señor nos exhorta de esta manera a entender que somos uno solo y que vivamos de esa manera. Ahora, no siempre eso funciona bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, ¿sí? Versículo 3. Y ahora la Escritura nos va a estar mostrando algunos pequeños problemitas que había en la iglesia de Corintio. Dice, porque aún son gente carnal. Le escribe a la iglesia, el apóstol Pablo. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Epa. Acá estamos con la Reina Valera revisada. Dice, pero no son aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué quiere decir esto de andáis como hombres? Te movés sin manifestar el reino de Dios en tu vida. Te movés carnalmente, no espiritualmente. No damos lugar a ese nuevo nacimiento que ha habido en nuestra vida que nos permite vivir en el espíritu realmente y aplicarlo. Esto Pablo se lo escribe en la iglesia, en el primer siglo, ni bien la iglesia comenzaba, ¿sí? Por allí por el año 70, 80 quizás, y les dice, hermano, ustedes tienen mucho problema entre ustedes. Así que estos 2000 años de iglesia no manifiestan otra realidad de que sigue siendo vigente la palabra y que nosotros seguimos luchando con la carne y el espíritu. Luchaban antes, luchamos hoy. Pero a pesar de que esa lucha por 2000 años se sigue extendiendo, no ha habido un momento donde Dios dijera, muchachos, ustedes ya han trabajado mucho, hace 2000 años que vienen luchando para ser uno, relájense, vamos a cambiar esa regla, ¿sí? Y listo. No, sigue siendo la misma palabra vigente para hoy como le fue a la iglesia de Corinto, y cuando ellos tenían problemas de divisiones, ¿sí? Entre ellos de celos, de amarguras, de angustias, de enojo, de lo que fuera, Pablo dice, arreglen eso porque están muy carnales. ¿Saben por qué tenemos problema? Y tenemos problema, bueno, por dos motivos. Uno, porque obviamente nuestra carne afecta y no siempre estamos haciendo la fuerza necesaria para vivir espiritualmente. La segunda razón por la cual tenemos problemas es porque hacemos muchas cosas juntos. ¿Recuerdan que el primer versículo decía, sean uno en pensamiento y en propósitos? Tenemos muchos propósitos comunes. Entonces nos juntamos todos para hacer algún trabajo juntos y luego ocurren problemas. ¿Sí? ¿Pero esto está mal? ¿Qué hacemos? Y dejemos de hacer cosas juntos y se terminó el problema. No. Sean uno en propósito. Afiancen los propósitos. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Yo prefiero trabajar solo que trabajar con el cuerpo. Me entiendo más. No te entendés más, te escapás más nada más. ¿Sí? No es que sos tan bueno que no necesitas de nadie. Es que no querés tener conflicto con nadie, porque no querés enfrentar tu carne con nadie, porque no querés que nadie te conozca en la carne. Y la verdad que yo tampoco quiero conocerte, ni vos me querés conocer a mí carnalmente. Preguntale a mi señora y con eso te va a alcanzar. ¿Sí? O a mi hija en alguna instancia. La verdad que carnalmente no tenemos nada para dar.
pero espiritualmente sí. Porque cuando dependemos del Señor, Dios fluye a través nuestro. Si vos dejás fluir el perdón, la paciencia, el amor, eso es espiritual. Si dejás fluir la soberbia, la envidia, el egoísmo, los enojos, eso es carnal. Ambas cosas están en nosotros. Tenemos principios comunes, tenemos cosas por las cuales trabajar y debemos enfocarnos realmente en estas cosas. En otro versículo que está allí mismo en 1 Corintios, pero esta vez el capítulo 11, es el mismo capítulo donde el Señor nos enseña sobre la Santa Cena. Justamente cuando Pablo habla de la Santa Cena, unos versículos antes les dice lo siguiente, ¿sí? Fíjense en qué interesante el cuadro, ¿eh? El apóstol Pablo va a direccionar a la iglesia de Corintio diciéndole cómo tienen que tomar la Santa Cena, que hoy la vamos a tomar aquí, ¿sí? Les estaba diciendo, miren, cuando se junten a hacer lo que vamos a hacer ahora a la mañana, tengan en cuenta algunas cosas. Previamente a decirle que se junten a tomar la Santa Cena, Pablo relata lo siguiente. Pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Y sigue. Solo les dejo allí ese texto. Oigo decir, es la misma iglesia, claro, en los primeros capítulos ya les hacía referencia a las divisiones que estaban teniendo. Y ahora va a hablar de la Santa Cena. Dice, yo oigo que hay problemas, que hay divisiones, que hay cosas. Bueno, ¿cuánto queremos ser parte del reino de Dios y que el reino de Dios se acerque a nosotros con toda su plenitud y a nuestra casa? ¿Queremos eso? Bien, somos parte del reino, ¿sí? Vos sos parte del reino de Dios. Para que el reino baje a tu casa tenés que moverte en los principios del reino. Y este es un principio del reino. Un principio que nos habla de nuestra carnalidad y que nos impulsa a pedirnos perdón entre nosotros, a terminar con estas actitudes. Quiero llevarte a otro texto para terminar, en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice, pase lo que pase. ¿Lo tenemos acá? ¿Este es 27? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Permítanme leerles el mismo versículo en la versión contemporánea, ¿sí? Que es muy clara. Dice así, solo que compórtense en ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu, luchando unánimamente por la fe del Evangelio. Acá establece principios y habla de una lucha y de un esfuerzo. Dice, yo quiero saber, dice Pablo, que mientras yo estoy allí con ustedes o no, ustedes van a estar luchando, se van a estar esforzando. El reino de los cielos sufre violencia. Hay que esforzarse por caminar en los principios del reino de Dios y el Señor nos dice que debemos hacerlo. Y dice allí, luchando juntos por la predicación del Evangelio. Les leo la versión primera que habíamos compartido, que esa no la tenemos para pasársela. Dice, pase lo que pase, vivan de manera digna, de acuerdo con el Evangelio de Cristo, porque ya sea que vaya a verlos o que esté estando ausente, solo reciba noticias de ustedes, sabré que siguen firmes y unidos, luchando juntos por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo nos exhorta, la Escritura nos exhorta a luchar y a esforzarnos por esta unidad, ¿sí? Entonces, principio para que el reino se acerque, vos y yo tenemos que tener comunión. Si estamos mal, hermano, hermana, querido, arreglá las cosas. Si algo yo te dije que te enojaste conmigo y seguramente tenés razón, vení, decímelo, yo te pido perdón y arrancamos, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Pedro le dijo a Jesús, Señor, pero ¿y cuántas veces lo perdono a mi hermano? 70 veces 7, le dijo el Señor. Dale, empezá.
anda arrancando, que no tiene fin esto. Tenemos que perdonarnos, tenemos que amarnos, tenemos que entender que somos uno. Somos uno. Este formato que tenemos de iglesia, ¿sí? o de reunión, a donde cada uno se sienta en su silla individual, ¿sí? Y todos quedan como espectadores de algo que pasa en la plataforma, la verdad que no es muy armónico para la iglesia. Lo seguimos usando adelante porque es lo que tenemos, ¿está bien? Pero no es lo mejor. Porque vos allí sentado podés sentir en un momento que sos un espectador en este momento. Y si tenés ganas de distraerte, o vas a mirar un mensaje, o vas a pensar en otra cosa, vos lo hacés, total. Yo estoy acá, está pasando la iglesia. No estoy muy enganchado hoy con el culto. ¡Ey, somos iglesia! Somos el cuerpo de Cristo, estamos todos acá. El formato no nos ayuda, pero somos uno solo. Te voy a contar una pequeña... Hoy estoy con las historias y ya se me va el tiempo. Fuimos en un par de oportunidades con algunos de ustedes a África, ¿no? Cuando fuimos allí, a la aldea propiamente, una de las cosas que me quedó marcada y hasta hoy recuerdo, y a muchos de ustedes se las he compartido, es que a la hora de comer, a la hora de cenar, sacaban un fuentón grande, ¿sí? Como una palangana bien grande de acero, y adentro estaba una cantidad de arroz muy abundante con un poco de salsa arriba, ¿sí? Esa era la cena. La costumbre entre ellos es tomar con su mano, ¿sí? Con su mano derecha, no la izquierda. La izquierda sirve para otra cosa, ¿ok? ¿Para qué sirve la izquierda? Bueno, hacete la idea, no existe el papel higiénico, hermano. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos con la derecha siempre, para no ofender a nadie, al fuentón, ¿sí? Y ellos sacan un poquito así, con la mano, meten los dedos, ¿sí? Cortan y hacen como una especie de bolita, porque el arroz es medio pegajoso, entonces se hace como una pequeña bolita y uno puede luego lanzárselo a la boca con facilidad. Ellos tienen una habilidad bárbara. Pero comen todos de la misma fuente. Y nosotros pensamos, y yo pensé también, bueno, una de las cosas que les podemos enseñar es lo bueno de, por ejemplo, venir con platos y sacás tu porción y si se contamina solo tu porción, pero no el resto. Y qué sé yo, y planteamos esa situación, ¿no es cierto? Yo la planteé en intimidad, esa situación con uno de ellos. Y él me dice, pero yo no entiendo por qué vos sacás de lo que es de todos solo para comértelo vos. En su cultura, todo es de todos. Por eso tiene que estar el fuentón ahí. ¿Querés comer? Vení y comé, pero es de todos. Nadie saca con esa actitud egoísta occidental que tenemos para mí lo que voy a comer y por las dudas que me quede con hambre un poquito más. Pero desde la cultura, qué lindo. Yo creo que en este principio el pueblo Fula no va a tener problema en caminar, ¿sí?, de la mano del Señor. Pero nosotros sí tenemos bastante problema, porque somos muy individualistas, ¿sí? El Señor nos ayude a entender que somos uno realmente, un solo cuerpo. En el capítulo siguiente, la misma escritura, el mismo apóstol Pablo decía lo siguiente: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Ustedes son del reino, necesitan que el reino se acerque a la vida de ustedes. Al contrario, hagan las cosas con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué maravilloso es pensar que esto que Dios nos pide, de vivir en humildad, reconocernos como superiores a uno mismo, fue el ejemplo que Él mismo nos dio, valorando tanto nuestra vida que dejó el lugar a donde estaba la diestra de Dios y se humilló y tomó forma humana. Él nos enseñó esto. Él nos enseñó esto, a vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor, al tomar, Señor, ahora la Santa Cena, Padre, queremos rogarte, Jesús, que todo este espíritu con el que tú te moviste de humildad sea impregnado en nuestros corazones. Tú estabas en los cielos y descendiste aquí para que todos nosotros estuviéramos allí contigo. Tú no pensaste un reino para ti mismo, pensaste un reino para todos nosotros. Y esta mañana, Señor, estamos aquí a punto de compartir juntos la cena que nos enseñaste. Bendito Jesús. Queremos que el cielo se acerque a la tierra en este momento. Queremos realmente en humildad marchar hacia esta mesa y comer de este pan, entendiendo que somos uno y que quien está a mi lado es superior a mí mismo. Señor, este es el milagro de la humildad. Señor, que rodea y da brillo a tu reino. Tú eres el Rey y eres el ejemplo máximo de humildad. Es bien comprensible, Señor, que desees que esa característica esté en nosotros también. Que la humildad pueda brillar en nuestra vida. Que podamos reconocernos mutuamente con una profunda necesidad el uno del otro. Bendito, bendito, bendito Señor. Ahora, al tomar estos símbolos, permite que la unidad que tú nos regalaste pueda sentirse en nuestro espíritu profundamente. Santo Espíritu, te lo rogamos. Y al beber la copa, que cada pecado que hemos cometido entre nosotros sea limpiado por tu sangre. No nos da lo mismo, Señor. Es tu cuerpo, somos nosotros. Y queremos honrarte en todo lo que significó tu muerte. Porque moriste allí para limpiarnos y para unirnos a todos bajo tu reino glorioso y precioso. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Querido, antes de pasar, solo quiero dar algunas indicaciones. Todos los que están sirviendo y atendiendo, quiero pedirles que se ubiquen primero, ¿sí? Y luego todos vamos saliendo hacia los pasillos laterales, ingresamos por el medio y compartimos el pan y luego la copa.